características tangibles o intangibles, es decir, aquello que nosotros necesitamos para definir al objeto en cuanto a sus atributos. Y decíamos que los métodos, que es el segundo componente de las clases, pues son las acciones que pueden realizar dichos objetos, que son definidas dentro de la misma clase. Decíamos que, por ejemplo, yo puedo tener aquí un atributo que puede ser aquí según un tipo. mm, Y dentro de los métodos también tienen un tipo de método, que es el tipo de dato de retorno, es el tipo de dato que me regresa, y puede llevar parámetros. Esa es la distinción principal entre los atributos y los métodos, que los métodos pueden llevar parámetros y llevan la definición del código de qué hace el atributo, qué hace el método, perdón, dentro del propio código. Cuando nosotros trabajamos ya de manera directa sobre las clases, los atributos nos van a definir aquello acción que pudiera ser el objeto o la clase. En este caso decíamos, estamos poniendo de ejemplo la clase anterior, que yo podría tener mi clase automóvil, es mi clase, déjenmelo, voy a mover para acá. Ahí lo voy. A ver, entonces lo podemos llamar, vamos a poner aquí. Y de aquí podemos ponerle diferentes atributos. Por el momento lo vamos a trabajar como privados. Y, de hecho lo podría hacer. Permítanme. Es que creo que no tengo. No, lo tendré que hacer. Bueno, voy a trabajar después. Ok. Entonces, pues, entonces decíamos que podremos tener nuestro automóvil y lo podemos definir como privado. Ahorita los métodos. Matrícula. Podemos definir el modelo, la marca, el número de serie. Y dentro de la misma construcción definir sus métodos. Por ejemplo, poner public void arrancar. Aquí cómo arranca, no sé, no entiendo cómo arranca, pero yo aquí le puedo poner todo el código que implique el arrancar, que puede ser un conjunto de mensajes o puede ser un conjunto de consultas en el cual se ponga de manifiesto todo el mecanismo para que el auto pueda arrancar. Recuerden que la programación orientada a objetos lo que va a buscar es hacer lo que es trasladar la realidad hacia lo que es el lenguaje del código. Entonces, entre más apegado esté lo que yo quiero hacer a la realidad, es muchísimo más fácil hacer ese proceso de abstracción. Entonces, yo puedo definirle así.
public void avanzar, que creo que ese lo estuvimos trabajando. Y le puedo poner aquí cuántos kilómetros quiero que avance. Así podemos ir definiendo todo lo que son nuestros métodos. Dependiendo el tipo de dato, me va a retornar un valor. Si no tiene un método de retorno, me va a marcar error. Estos dos, por ejemplo, no tienen método de retorno porque los dos son de tipo void. Ya conforme vayamos trabajando, pues nosotros vamos a ir trabajando un poco mejor. Entonces yo construyo y este archivo donde lo estoy construyendo se va a llamar automóvil.java. Automóvil.java. Entonces decíamos que las clases se construyen o se pueden trabajar de manera independientes en archivos diferentes. Entonces a lo mejor yo tengo mi clase principal, una que se va a llamar principal.java. En esta clase principal es donde yo voy a poner toda la ejecución de mi clase y voy a crear mis objetos. Entonces, para que sea una clase principal, bueno, ahorita lo vamos a ver, lleva una declaración. Entonces lleva esta clase main. Y ya aquí yo ya puedo poner todo el código. Sí, yo aquí ya puedo poner todo el código que corresponda a mi clase. Entonces, si están en mi mismo paquete o en la misma carpeta, vamos a decir así, pues yo puedo mandar llamar a todos los elementos de mi clase. Entonces yo podría crear objetos. Pues en este es public static void main yo podría crear el auto, por ejemplo. Decíamos que para crear un objeto lo mando llamar por el tipo de el nombre de la clase. ¿Cómo se va a llamar el auto? Hacer un auto Audi y con el igual y la palabra reservada new voy a crear el objeto. Ahí ya estoy creando mi objeto. Estoy creando mi objeto que se va a llamar Audi, que es de tipo automóvil, que está creado a partir de la plantilla del nuevo automóvil o de un automóvil. Pues ya que está mi objeto creado, ya puedo invocar a los métodos. ¿Cómo los voy a invocar? Simplemente poniendo el nombre del objeto y con el punto y seguido del método que yo quiero, en este caso, que yo quiero iniciar. Entonces podría poner Audi.arrancar. Y ya, tendría que funcionar mi método. Yo podría ponerle otro que sería Audi.avanzar y que avance 5. Yo sé que por parámetro ese 5, pues lo va a hacer avanzar 5 kilómetros y así sucesivamente. Entonces yo puedo ir creando clases de manera independiente en el mismo archivo y únicamente en mi clase principal main, que es en el que se va a utilizar. Entonces veíamos que es esto, en el cual se hacen las llamadas de los métodos y se pasa por argumentos los parámetros. Estos son ejemplos también de métodos, por ejemplo, public void saludar 10 veces, recibe como string un nombre y me tiene dentro un ciclo for de 10 iteraciones donde imprime en pantalla palabra hola más el nombre que recibe por parámetro. ¿Y qué es lo que me da? Pues 10 veces el mismo nombre. Tengo por aquí otro método que es de suma, por ejemplo, que es int, sumar, recibe dos números enteros que almacenan n1 y n2, crea una variable interna s es igual a n1 más n2 y retorna el valor de la s. A diferencia del de arriba que void no retorna nada, el int sí espera retornar un entero para guardarse y estar disponibles. Ahora,
Estos son métodos tradicionales, pero también tenemos métodos y atributos estáticos, que son aquellos que no dependen de un objeto particular de una clase. Por ejemplo, en el caso del auto que estaba trabajando, el método arrancar y el método avanzar son pertenecientes a la clase y solamente la clase auto los puede utilizar. Pero puede haber casos en los cuales yo pueda crear o utilizar esos métodos sin necesidad de crear a los objetos. En ese caso se les llama métodos o atributos estáticos. Si yo quiero definir un método o atributo estático, únicamente pongo el nombre de mi clase, punto, el método que estoy usando y punto y coma. Los atributos estáticos pueden ser modificados, llevar un modificador de acceso que puede ser en público protegido o ninguno. ¿Y cuál es la ventaja de definir métodos estáticos y de definir métodos tradicionales? Cuando yo empiezo a crear muchos objetos similares, a lo mejor yo empiezo a hacer el proceso que es la herencia. Entonces, la idea de la herencia es que yo pueda sobreescribir los métodos, pero el problema es que puedes sobreescribir o todos o alguno de los métodos, y si no quiero ninguno. El método estático me ayuda a garantizar que por lo menos los métodos que yo defina como estáticos, las nuevas clases hijas o las clases herederas tienen que implementarlos sí o sí. Necesito implementarlas de manera oficial. Es, por ejemplo, yo puedo definir como estáticos en la clase auto, por ejemplo, puedo definir como estático el arrancar y el avanzar. El detenerse y el apagar motor, esos 4 métodos. Entonces, a lo mejor creo una clase hija. En lugar de automóvil, hacer automóvil de carreras. Si yo no los defino como estáticos, significa que el automóvil de carreras, si quiere, puede implementar el arrancar, el avanzar, el detenerse y el apagar motor, si quiere. Pero, ¿qué va a pasar? A lo mejor el método, la clase, lo que va a hacer es implementar un método que se va a llamar turbo, que el auto normal no tiene, pero el de carrera sí. Entonces, si yo defino como estáticos los métodos arrancar, avanzar, detenerse y apagar motor, le estoy forzando a que la clase hija que hereda esos métodos los redefina obligatoriamente. Estamos todos. Pues es lo que quería saber. ¿Ahí ya se escucha? ¿Y quedaron dudas? ¿Y por qué si no se escucha no me dicen? Es que pensamos que había dejado de hablar, pero pues ya vimos que todos sí no escuchábamos. Sí, no, que Pues díganme. Si ven que empiezo con las diapositivas y no se escucha, pues avísenme. Bueno, les decía, tú no se escuchó nada. pues está explicando lo de los estáticos y ahí fue que se dejó de oír de repente. Ok.
Rápido. Métodos estáticos y atributos estáticos es para que en una clase, cuando se hereden esos atributos y esos métodos a las clases hijas o a las subclases, como le quieran llamar, forzosamente esas clases hijas tengan que redefinir el atributo o el método. Para eso se definen como estáticas. Es para obligarlo. Porque la herencia, cuando yo heredo una clase, hereda de otra, es opcional si yo quiero redefinir algo de esa clase padre. Entonces, el definir los estáticos, para eso se utiliza principalmente, para forzar a que las clases hijas implementen o inicialicen los valores, ya sean atributos o sean métodos. Para eso sirve. Entonces, el método main, que es el más importante, pues es en el cual ya se ejecuta todo. Todo. Es la única parte dentro del código que es de orientado a objetos que es como estructurado. Porque en el método main es donde vamos a tener toda la ejecución del programa. Yo no puedo meter a compilador de la máquina virtual de Java más que a través del main. El main es el que entra al compilador. Entonces, tiene que ser siempre un método. Puede estar dentro de las mismas clases, pero se recomienda que sea un método aparte, para que sea su propio archivo principal.java o main.java, como quieran poner, pero que sea independiente de todas sus demás clases. Es el que es el arranque del programa. Características que tiene el método main, pues que es un método público, que es estático, que es void porque no revuelve resultados y se declara un array de cadena de caracteres. Entonces, si yo quiero ejecutar mi aplicación, tengo que crear mi método main independiente. Luego, tenemos otro aspecto importante del orientado a objetos, que es la sobrecarga de los métodos. En este caso, para evitarnos ponerle, por ejemplo, y ese es bien común, calcular 1, calcular 2, calcular 3, calcular bien, calcular bien corregido. O sea, en lugar de estar a los métodos poniéndoles nombres raros para hacer la misma acción, lo que se puede hacer es una sobrecarga de métodos. Es decir, que todos mis métodos que hagan lo mismo tienen el mismo nombre y lo único que lo va a diferenciar uno de otro es la cantidad de parámetros que yo le paso a la hora de invocarlo. Entonces, si por ejemplo aquí yo tengo dos métodos que se llaman asignar datos, uno que recibe un string que se guarda el nombre y el otro el nombre y además la edad. Cuando yo mande llamar este método, por ejemplo, que se llame cliente, es de mi clase cliente, entonces cliente.asignar datos. Si le paso por parámetros solo el nombre, entonces solamente toma la definición del método, del primer método. Pero si yo le digo cliente.asignar nombre y como parámetros le pongo Juan Pérez, 25, entonces ejecuta el de abajo. ¿Para qué me sirve la sobrecarga? Precisamente para no tener problemas a la hora de la ejecución, porque no me tengo que aprender todas las variables del método. O sea, ya no sé cuál tengo que, cómo se llamaba el método con el cual yo asignaba los datos y si me pasaban la edad y además de nuevo el nombre. Porque si no le pondría asignar datos 1, asignar datos 2, asignar datos 3, asignar datos 4, asignar datos con nombre, asignar datos con... O sea, se vuelve muy complicado. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da el orientado a objetos, que yo pueda sobrecargar los nombres de los métodos. De tal forma que dependiendo de la cantidad de parámetros que le paso, es el método que va a utilizar, puede ser uno u otro. También tenemos lo que son los constructores. Internamente, todas las clases tienen un constructor. Es un espacio de memoria reservado para inicializar variables. En este caso, por ejemplo, siempre el constructor va a tener el mismo nombre de la clase. La única diferencia o para identificarlo es porque lleva el modificador public, el modificador de acceso public y el nombre de la clase. Abro paréntesis, cierro paréntesis y ya. O sea, no tiene un tipo de retorno. No tiene tipo void, no tiene tipo in, no tiene tipo float, no tiene ningún tipo. Si yo veo
únicamente el nombre de la clase y la palabra public, yo sé que es un constructor. ¿Para qué sirve el constructor? El constructor sirve para que yo inicialice o realice acciones al momento de crear el objeto. Me explico. Yo tengo aquí el de los constructores es muy importante. Entonces yo puedo tener aquí el auto, ¿no? Public class automóvil. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, decíamos que llevaba private int, el número de serie, private int, el modelo, no es string, el modelo, y la marca. ¿Okay? Así está construido el objeto. Tiene métodos, pero ahorita los vamos a omitir. Ahora, yo puedo tener tengo aparte mi método main, static void main print. No, esto lo tengo en otro programa. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando yo creo la clase o creo el objeto, perdón, a partir de la clase, sí se ve el bloc de notas, ¿verdad? Sí, profe, sí sí se se ve. ve. Ok. Yo crearía, decíamos que mi automóvil, el Audi, new automóvil, ¿no? A ver, ya, ahí se creó mi objeto Audi. Bueno, el constructor, aunque yo no lo vea en mi clase, existe. Se le llama constructor implícito. No está definido, pero está en el código, o sea, es oculto. Pero me sirve el constructor para yo inicializar valores o realizar acciones. Por ejemplo, si yo creo este automóvil, si yo, por ejemplo, les pregunto aquí, este Audi, ¿qué modelo, marca o número de serie tiene? No, el cero. No tiene nada. Porque aunque ya creé el objeto como tal, no tiene valores porque la clase no los construye el atributo, pero no le asigna valor. Entonces, aquí es donde entra el constructor. Porque, por ejemplo, yo lo que podría hacer es que ya no usar un constructor implícito, es decir, sin nada, sino modificarlo aquí, public automóvil. Yo ya sé que ese es el constructor. Nada más que como no lo modifiqué, pues directamente. Entonces yo, por ejemplo, aquí podría hacer simplemente para iniciar, yo puedo decir que marca es igual y simplemente por iniciar. Entonces, ¿qué significa? Y para empezar así. Entonces, si yo hago esto, es decir, que el constructor lo modifico para que inicie el valor, entonces ya mis variables, ya esta variable ya inicializa con un valor. La construcción no lo tiene, la definición del atributo no lo tiene, pero al momento que se carga, entonces ya le asigna. Entonces, al momento que yo digo, voy a crear un automóvil, es decir, voy a crear un automóvil, que proviene de la clase automóvil, que se va a llamar Audi, ok, pues ese es su nombre, el nombre como si fuera una variable cualquiera, y con la palabra reservada new estoy indicando que voy a crear un objeto. Entonces yo le digo que voy a utilizar este constructor. O sea, este último no es el nombre de la clase, sino es el constructor. Entonces de esta manera, si yo le pregunto o quisiera imprimir en pantalla que me dijera cuál es el nombre
de que me dijera cuál es el nombre de la marca, ya directamente me dice Audi, ya no me dice null. Porque por constructor está inicializando la variable con un valor. Eso es una. Igual que, por ejemplo, yo le podría poner, bueno, de hecho es lo que sigue, que son constructores múltiples, en la cual lo que se va a hacer es, igual que la sobrecarga de métodos, hacer una sobrecarga de constructores. Es decir, que lo que voy a hacer es construir el mismo objeto, pero de diferentes maneras, dependiendo la cantidad de parámetros que recibe. Entonces, por ejemplo, puedo hacer sobrecarga de constructor que si solamente lo recibe así, si yo aquí le dijera system.out.println Audi.marca, si el constructor no le asignara valor, me diría null, pero así como está, imprimiría en pantalla el Audi, porque es su marca. Pero yo puedo a lo mejor ponerle aquí public auto, porque así se llama el constructor, int número de serie. Y lo que voy a poner como constructor o como parte del constructor es con la palabra reservada this, es que le haga que y de una vez se lo pongo marca es igual a Audi. Ahí está. Entonces, si yo el constructor lo dejo así, solamente y pregunto me decir el marca. Pero si yo pregunto marca y número de serie, así como está, me va a decir marca Audi. Aquí 0. Pero si yo en el constructor al momento de crear el objeto le paso así, ya no toma el primer constructor, ya no utiliza sino utiliza el de abajo. Entonces, ahora sí me diría, marca Audi. Y aquí número de serie 1212-0 o 12120. Entonces, de esa manera yo puedo construir puedo crear diferentes constructores para cada situación para que conforme yo voy creando mis objetos, se puedan hacer diferentes tipos de inicializaciones. Por ejemplo, yo a lo mejor quiero hacer esto un proceso más automatizado. Entonces yo aquí, eso lo van a tener que explicar ustedes, le pongo que un constructor, si yo creo un objeto de la clase automóvil y cuyo constructor no pase parámetros, entonces yo lo que voy a hacer va a poner en pantalla número de serie. Aquí no se los voy a poner porque ustedes lo investiguen. Aquí le puedo poner el código para que lea del teclado y lo que lo vaya a leer lo va a guardar. Voy a crear lo va a guardar ahí en una variable que voy a crear una variable string temporal, un número de serie temporal. Y al final, esta la voy a crear. Creo una variable temporal del número de serie. Ya dentro del código lee del teclado y se lo guardo aquí. Y aquí lo que hago nada más es número de serie temporal. Número de serie es igual a número de serie temporal.
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo le mando esto, si yo construyo mi objeto con un constructor vacío, o sea, con un constructor sin parámetros, en lugar de que yo se lo asigne manualmente, lo que va a hacer mostrar en este caso este mensaje, que sería ingrese el número de serie, me lo va a pedir, lo escribo, lo asigna a esta variable NSTEM, y al final ese valor se lo transfiere o se lo inicializa en mi atributo. Este this se utiliza para indicar que estoy asignándole un valor al atributo propio de la clase. Si ustedes se fijan, pues todo se maneja así. De hecho, porque es común que a lo mejor algún parámetro tenga el mismo nombre. Entonces, si dos, aquí no me marcaría error si, por ejemplo, yo le pongo yo le pongo así, no me va a marcar error. Pero entonces diría, este número de serie que asignas, a donde, si yo se lo quito así, aquí sí me va a marcar una inconsistencia porque me va a decir, este se refiere a este, entonces se asigna así. Es decir, que este número de serie es este mismo. Pero si yo le digo con el this, entonces le estoy diciendo que este número de serie no es este, es el de arriba. O sea que este número de serie es el de acá. Si yo le quito el this, haría referencia a que es el mismo número de serie. Entonces, siempre que, eso es, ya se van a ir acostumbrando, pero siempre que es común que cuando yo trabajo con atributos, siempre los atributos se modifican poniéndoles el this. Eso ya es lo común. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas con el constructor, porque el constructor me ayuda a, vamos a decir que es un mismo objeto o una misma clase, pero lo que hace el constructor es construir el mismo objeto de diferentes maneras, dependiendo de cuando yo creo el objeto, que es aquí, qué parámetro, de qué parámetro estoy refiriendo o estoy poniendo en este caso el código. ¿Se escucha bajito? Profe, se escucha bien. Ok. Entonces, dudas con los constructores. Esto pues igual, todo, o sea, todo lo que les estoy explicando es porque todo eso lo vamos a ocupar. Es importante que a la hora de crear los constructores o diferentes constructores, ¿cómo sabe el código qué constructor estoy usando? Por la cantidad de parámetros. Por ejemplo, aquí pues tengo un constructor con 0 parámetros y un constructor con 1. Si yo quisiera más constructores, tendría que irle agregando más, o sea, tendría que agregar, por ejemplo, un tercer constructor tendría que respetar la construcción que ya tiene, la estructura que ya tiene, perdón. Por ejemplo, y así se lo voy agregando. ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro lo del constructor? Todo bien, profe. Ok. Pasamos a lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es el acceso que se tiene a los atributos y a los métodos entre clases. Normalmente, una clase puede acceder de manera directa a sus propios atributos y a sus propios métodos, pero hay casos en los cuales yo necesito acceder a otros atributos o a otros métodos que están en otras clases. Entonces, para proteger ese nivel de acceso es el encapsulamiento. Vamos a tener tres tipos de encapsulamiento: el público, el privado y el protegido. El público, es decir, que ese atributo o ese método que yo defino como público significa que cualquier clase, cualquier clase de las que estén disponibles puede acceder, puede preguntar por ello. Si yo lo defino como privado, significa que solamente las clases originales que tienen el método y las clases hijas son las únicas que pueden acceder. Por ejemplo, aquí yo, si tuviera una clase motocicleta que la heredé o es hija de esta clase automóvil, pudiera conocer estos atributos y los podría conocer.
Si a lo mejor hay una clase que cree externa que se llama avión y el avión quisiera conocer los números de serie de los automóviles, no podría. ¿Por qué? Porque está como privado. En este caso, vamos a tener bueno, son los tipos de encapsulamientos. Entonces son los privados, que son restringidos hacia el interior de la clase. Si yo no le pongo ningún encapsulamiento, o sea que no le pongo ni público, ni privado, ni por protegido, por defecto, Java le pone se le llama acceso por defecto. Y si una clase o atributo tienen acceso por defecto, únicamente las clases del mismo paquete pueden atender, es como si fueran privados. Implícitamente le pone el privado. Y el protegido, que es empleado por la herencia, cualquier método o atributo definido como protegido de una clase puede ser utilizado por cualquier otra de su mismo paquete y por subclase de ella, independiente del paquete. Eso pues, no me afecta nada. Y dentro de los paquetes son carpetas. O sea, para llevárnosla pronto, son carpetas en el cual se van definiendo por el paquete principal y subpaquetes hasta llegar a la clase. Aquí, por ejemplo, tenemos que mucho de lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, está en el paquete principal de Java, .lang, que ese es el subpaquete, y dentro del lang está la clase string, que es string.class. Entonces, cuando nosotros trabajamos con paquetes o vamos a importar alguna clase de algún otro paquete, lo más recomendable es poner directamente toda la dirección. Como yo importo paquetes o clases de otros paquetes, simplemente con la palabra reservada import y pues su dirección java.util.vector y ya lo podré utilizar de manera directa. Esa es una de las ventajas que me da orientado a objetos, que yo puedo crear paquetes externos e irlos importando de manera directa. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos todos claros? ¿Todos de acuerdo? Ya la próxima clase vamos a empezar con ejercicios. Ok, profe, todo bien. Todo bien. ¿Cuántos son? 17. Son poquitos. Si alguien llega a preguntar, pues me avisa. Antes de que se me olvide, ya todos se inscribieron, ya todos tienen su carga académica, ya no hay ninguno pendiente. Porque las inscripciones se cierran el día 17 y si no tienen su carga académica, los van a dar de baja. Yo, profe, todavía no he ido a pagar ni nada. Yo igual. Pues lo antes posible. Yo tampoco, profe. Lo antes posible tienen que ir porque se cierra el día 17. O sea, no se confíen de que ya están tomando clases ni nada, porque ustedes saben que ya acabaron su proceso hasta que les entregan la carga. Ya que tengan la carga ya, pero